suspensión de los efectos del contrato de trabajo, que era bueno, la más complicada, que era el de accidentes y enfermedades inculpables. Acuérdense que esto era el caso en donde un trabajador por un accidente o enfermedad no vinculada con el trabajo tenía derecho a que se le conservase el puesto de trabajo y percibir salarios durante un tiempo determinado, ¿sí? Bien, después vimos también que había otras causales de suspensión y ahí habíamos ubicado el caso de los trabajadores que eran sindicalistas o tenían cargos electivos y bueno, cómo había que conservarle el puesto de trabajo. Y habíamos avanzado también en el caso de las suspensiones por razones disciplinarias y vimos todos los requisitos que había que tener, que eran muchos, para que esa suspensión fuera sostenible en el tiempo. Ahí yo les hablé solamente del de causas disciplinarias, para ello ustedes tenían que mirar el artículo 218 de la Ley de Contrato de Trabajo, y nos faltaba otros supuestos que se manejan con los mismos criterios generales que habíamos visto en la anterior, como por ejemplo el de causas económicas. Esto estamos en el artículo 220 en adelante. Eh, y 219. Este tema de la suspensión por causas económicas también es un tema complicado, también es un tema polémico, pero bueno, vamos a intentar ver de entenderlo como corresponde. En este caso estamos, acuérdense, vayan mirando el 219, la ley de contrato, como para que se haga un poco más amable esta clase, es en el caso en donde el empleador tiene lo que se conoce como el supuesto de falta o disminución de trabajo no imputable a él. Falta o disminución de trabajo no imputable a él. En ese caso corresponde, a ver, espérenme una cosita, en ese caso corresponde que el empleador pueda utilizar esta herramienta de suspender a sus trabajadores sin extinguir el vínculo laboral, para lo cual esa suspensión o esa causal se tiene que dar de la siguiente forma. Primero, tiene que ser un hecho que se sostenga en el tiempo, es decir, una falta o disminución de ventas, por ejemplo, de una zapatería, no la podemos alegar cuando tuvimos esa disminución de las ventas por solo 30 días. Tiene que ser un periodo más o menos prolongado, la ley no dice cuánto tiempo, pero estamos estimando, qué sé yo, pero en 6, 7, 8, 10 meses con ventas sostenidas en el tiempo, bueno, ahí el empleador podría llegar a invocar esta causal. Segundo, esta disminución o falta de trabajo no tiene que ser imputable al empleador. Esto es decir, que no se debe deber a motivos de una gran negligencia en cuanto a esa consecuencia. Ejemplo, una persona que quiera vender OJ en Ushuaia. Lo más normal es que no venda OJs, que si las venda, la venda solamente en el mes de enero. Entonces, si supongamos que en el resto del año no vende OJ, bueno, esto no lo vamos a poder imponer como causal que permita al empleador no pagar salarios, porque esto sería una cuestión de negligencia por parte del empleador. Acá también entra a jugar un tema muy importante, y esto subrayenlo, que es el tema del riesgo empresario. Respecto del tema del riesgo empresario, es una situación que en materia de empresas todo empleador debe asumir y que no puede trasladar a sus trabajadores, y que tiene que ver con el tomar decisiones empresarias riesgosas que en el caso que salgan mal no le puede decir al trabajador, ah, mira, no te pago porque no estoy vendiendo lo que yo pretendía. Insisto, sería una cuestión de mala decisión y de riesgo empresario que tiene que admitir y afrontar el propio empleador cuando, por ejemplo, insisto, a una persona se le ocurre abrir un negocio de venta de sandalias en Ushuaia. Es decir, ahí lo más probable es que no los venda. Si lo vende, bueno, será un nicho nuevo, ganará plata, pero si no lo vende, no va a poder invocar esta causal. Tercero, el empleador tiene que haber demostrado haber hecho todo lo que estaba a su alcance para que las ventas esas no se redujeran. Esto es, si yo tengo una zapatería, estoy mal de ventas, bueno, yo tengo que demostrar que antes de suspender trabajadores, tengo que haber hecho todo lo necesario para evitar tomar esta medida. Como por ejemplo,
reducir los gastos superfluos, qué sé yo, si tengo 50 lámparas prendidas, bueno, bajarlas a 30 para bajar el consumo de luz. Si estoy gastando mucha plata en publicidad, bueno, reducir el costo de la publicidad. Si estoy gastando mucha plata en catering o regalando plata con promociones tontas, bueno, reducirlo. Bueno, hacer todo lo posible como para que los trabajadores no deban ser suspendidos. Entonces, esta falta de disminución de trabajo tiene que ser sostenida en el tiempo. Segundo, tengo que tener en cuenta el criterio este del riesgo empresario, esto es que lo que yo esté sufriendo no sea una consecuencia directa mía por malas decisiones. Tercero, tengo que demostrar haber hecho lo suficiente como para no tener que suspender a mis trabajadores, y recién cuando se den todas esas circunstancias y veo que yo no aguanto más y veo que si no tomo esa medida finalmente termino quebrando, bueno, entonces ahí mandaré la suspensión a mis trabajadores de un modo en cuanto a la formalidad que ya vimos antes. Sí, tiene que ser hecho por escrito, mandándolo, habitualmente se manda a través de un telegrama, aunque no se necesita que sea por un modo fehaciente. Tengo que decir durante cuánto tiempo los voy a suspender a los trabajadores. El plazo máximo sigue siendo de 30 días en un año, y puedo hacerlo respecto de todos los trabajadores o de un grupo de trabajadores. ¿Sí? Bien, esos trabajadores afectados, supongamos si es a todo el personal que los voy a suspender, o suspendo la mitad 15 días y la otra mitad 15 días, eh, obviamente van a dejar de concurrir al trabajo y no van a cobrar tareas durante el tiempo de la suspensión. ¿Sí? Entonces, la anterior causal que vimos era la por causas disciplinarias. Esta causal es por lo que se conoce por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, artículo 219, y después tenemos un tercer supuesto, que es el del artículo 221, mírenlo por favor, que es el caso de fuerza mayor. ¿Cuándo hay fuerza mayor? Es cuando esto se debe a hechos de la Te naturaleza. interrumpo un segundo, pero vas muy Sí, rápido. sí, Discúlpame. sí, por favor. Lo último que dijiste antes, ¿la gente que está suspendida no cobra salario durante la suspensión o cobra algo? No, no No cobra nada. cobra nada. No, por eso en estas tres causales, que es causa de la de 218, que sería la de causa disciplinaria, la del 219, que sería por falta de disminución de trabajo no imputable, y el 221 por fuerza mayor, en ninguno de esos casos se cobran salario. Entonces, se mantiene la fuerza se mantiene el vínculo laboral, pero no tiene el trabajador derecho a cobrar salarios. ¿Sí? Gracias. Bien, no, por nada. El tercer caso es el caso del 222, que es, no, 222, discúlpeme, no, el 221, que es, como le dije, de fuerza mayor. En ese caso, el de fuerza mayor, tenemos una cuestión que está relacionada con hechos de la naturaleza que impiden al trabajador, eh, al empleador, trabajar. Espérenme que voy a hacer un inventito, espérenme un segundo. Esto es, por ejemplo, el supuesto de... espérenme que voy a ver si voy a compartir la pantalla, si les pongo en la pantalla la ley de contrato de trabajo. A ver ahí. Vamos a ver si puedo hacer lo que estoy queriendo hacer, ¿eh? Un segundito. Parece que no. No. Bueno, eh, ¿ustedes me están escuchando normalmente? ¿Me están viendo normalmente? Sí, ¿Sí? Bien. Bueno, como les decía, la situación de fuerza mayor, supongamos de que venga una inundación, qué sé yo, un caso muy típico que tenemos en San Nicolás con los bares de la costanera. Bueno, durante el tiempo que dure esa situación de fuerza mayor que impida al empleador trabajar, los trabajadores pueden ser suspendidos. Acá miren que el artículo establece un plazo más amplio, eh, en el cual puede ser suspendido el trabajador por estos casos, que es de hasta 75 días. En los casos anteriores era solo de hasta 30 días, ¿sí? Entonces, durante todo el tiempo que dure ese hecho de la naturaleza que impida al empleador trabajar, entonces ahí el empleador va a poder sostener
los vínculos laborales, pero no despedirlos y tampoco se les paga salarios. Acá también existe la necesidad de comunicación por escrito, existe la necesidad de decir durante cuánto tiempo va a ser esa suspensión y también tener presente que hay situaciones en donde, y esto abran los oídos, supongamos, ustedes tendrán memoria de los casos donde ha habido inundación en San Nicolás, estas inundaciones no se van en 75 días. Es decir, habitualmente duran mucho más, pueden durar hasta 6 meses o un año en el peor de los casos. Bueno, en un caso que fuera así, los trabajadores pueden darse por despedido en forma indirecta, en el caso que el empleador diga que la suspensión es por 90 días, o el empleador también lo puede hacer. Pero bueno, respecto de esto último, lo vamos a tener que ver un chiquitito más adelante cuando empecemos a ver las causales de extinción del vínculo laboral. ¿Sí? Bien, entonces, 3 supuestos: causas disciplinarias y despidos y suspensiones por causas económicas. El máximo de suspensiones de 30 días. Cuando es por fuerza mayor es de 75, y el artículo 222 nos habla de cuando estas causales se deban juntar. Supongamos, primero tenemos un problema de causas disciplinarias, después le sumamos causas que tienen que ver con fuerza mayor. Ninguno de estos casos el plazo máximo de suspensión puede superar los 90 días en un año. ¿Estamos? Bien. Estos son entonces los supuestos de los más importantes. Menos importante, vamos a encontrar al del artículo 224, que es los casos de suspensión preventiva. Los casos de suspensión preventiva, yo no me acuerdo si se los di a usted, no, me parece que algo sí les dije, que los casos en donde el trabajador es detenido por intervención policial. En ese caso, al trabajador hay que conservarle el puesto de trabajo. El punto es que si la causal de esa detención se debió a una denuncia que hizo el empleador por causas vinculadas al trabajo, ¿sí? Y resulta que después al trabajador lo absuelven o lo liberan, considerando que ese trabajador no ha sido culpable de aquello que se lo acusó. El empleador debe recibirlo en su trabajo y aparte pagarle todos los salarios caídos durante todo el tiempo que hubiera estado detenido o preso. ¿Sí? Entonces, si un trabajador es detenido por denuncia de un tercero, cuando vuelve uno lo tiene que recibir y no se le paga salario. Pero si en realidad el motivo por el cual fue detenido fue por causa generada por el propio empleador, ahí sí le va a tener que pagar los salarios durante todo el tiempo de esa suspensión. Bien, yo diría de trabajar una unidad que a nosotros nos quedó pendiente, que es la unidad número 3, que es la de Derecho Administrativo del Trabajo. Que en el programa nuevo, por ahí está en otro lado, pero yo diría de avanzarlo un chiquitito para no ingresar en lo que es la de extinción del vínculo laboral. Antes que nada, quiero que agarren la ley de contrato de trabajo y se ubiquen en un espacio importante que es el del artículo 240. Ustedes ubíquense en el artículo 240, miren el título y ahí vamos a ver si avanzamos o no un chiquito con esta unidad. Miren artículo 240 y siguientes. Bien, bueno, fíjense acá que yo quiero que la tengan presente. Yo estimaría que no la vamos a dar ahora, por lo que me dijeron de que habían estado trabajando con los casos de la práctica. Bueno, esta unidad, que es la 9, contiene todos y cada uno de las causales de extinción del vínculo laboral,
empieza la primera con renuncia, que es el artículo 240, y tiene otro caso muy emblemático, fíjense el artículo 245, que es la indemnización por antigüedad o despido, que es para los despidos sin justa causa, en donde nosotros necesitamos saber cómo indemnizar a un trabajador cuando lo queremos despedir y no tenemos motivo para hacerlo. Este artículo 245 es un artículo que vamos a ver muchísimo, y el que establece o dispone, en líneas generales, el de la obligación de pagar un mes de sueldo por cada año de antigüedad. Nosotros vamos a utilizar este artículo 245 en montones de oportunidades, es un artículo de los pocos que deberían saber casi de memoria, y será la base de cálculo para calcular montones de otras situaciones, como por ejemplo el caso de los despidos indirectos, los despidos por causas económicas, despidos por abandono de trabajo o no. Bueno, este es un artículo central, pero bueno, quería simplemente que supieran que esta es la unidad siguiente, que yo diría preventivamente, aunque no tengo precisiones, no se las voy a dar para no quedar desfasado con lo que ustedes tienen de la práctica, ¿sí? Así que yo, históricamente, en todos los años que he dado clase, siempre en el primer parcial ingresaba esta unidad, que es la unidad de cese laboral. El año pasado decidió ya no tomársela, en este primer cuatrimestre tampoco, pero esto es en administración de empresas, y digo, para no quedar desfasado con la práctica, no la vamos a dar, aunque entiendo que correspondería. ¿Está? Así que hagamos un pacto de que esto, que es una unidad pesada, va a entrar en el integrador y no lo vamos a meter ahora en el primer parcial. ¿Estamos con esto? Sí. Bien. Bueno, no quiero escuchar una sola voz, ¿sí? Quería que el resto también conteste, abran los micrófonos, ¿sí? Pues no, no me gusta sentirme tan solo con una sola opinión. Ahora Profe, vamos a... perdón. Bien. Ahora vamos a avanzar en lo que es la unidad 3, medio compliquetti para dar de esta forma, pero vamos a intentar hacer todo lo posible. ¿Se acuerdan que yo les dije que les suspendía el dictado de esta unidad porque era necesario que ustedes conocieran un poco en forma más amplia cuál era el espectro de los derechos y deberes de ambas partes en un contrato de trabajo para saber cómo poder resolver todas aquellas situaciones en donde hubiera algún incumplimiento de algún derecho y cuáles eran los mecanismos que el Estado ponía básicamente en favor del trabajador para poder ejercer esos derechos. Entonces ya es tiempo de que hablemos de esta unidad. ¿Alguien de todos los 14 que estamos acá tiene a mano el programa? ¿O cuántos de todos tienen el programa a mano? Yo lo tengo ¿Nadie? acá en la compu. ¿Está en la compu? Bueno. ¿Y lo Sí, busco? yo lo tengo. Sí, búsquenlo, búsquenlo, mejor, mejor. Porque así ayudamos un poco a esta bendita clase virtual. Ustedes saben de que yo, bueno, no sé si saben, pero intenté de todas las formas de poder dar esta clase entre miércoles y jueves. ¿Les comentaron? De forma Sí, profe. presencial. Sí, pero bueno, como no había Sí. lugar, todos otros estaban dando otro tipo de clases, bueno, me quedé sin poder dar la clase. Bueno, desde más está decir que esta clase estaba el viernes, el día que fue feriado, y bueno, para no perder y que ustedes vieran todo lo que debieran tener para el primer parcial, es que estamos dando esta clase improvisada. Bueno, para los que pudieron ver del programa esta unidad 3, comienza con pequeño título, Organización Administrativa en Trabajo y Seguridad Social, y un poquito más abajo habla de la organización judicial. Yo voy a intentar darle, quizás después, más adelante les dé alguna ampliación de lo que es el trámite judicial, que es más difícil de explicar, pero yo siempre comienzo hablando de esta unidad diciendo lo siguiente, diciendo que en esta unidad se tratan las herramientas que el Estado en general, no, hablando sin diferenciar si es Estado provincial, municipal o nacional, pone en favor del trabajador, básicamente, del trabajador, que es la persona que considera
débil dentro de la relación laboral, para cuando éste sufre algún tipo de incumplimiento de algún derecho o alguna obligación que la parte patronal tenga y él necesita o requiera ser cumplido. Ejemplo, un trabajador despedido, ¿sí? Se lo despide, supongamos que le manden el telegrama diciendo que está despedido sin causa, que la liquidación final está a su disposición y demás, pero bueno, esta manifestación del empleador diciendo que lo despidió y que tiene derecho a cobrar las indemnizaciones por despido y lo que es la liquidación final, bueno, esa plata no aparece nunca. Entonces, hay una manifestación de un cese de un vínculo laboral, pero el trabajador no cobra. Entonces, lo que nosotros acá vamos a ver, cuáles son las herramientas que el Estado pone en favor de esta parte más débil para poder efectivizar ese derecho potencial que tiene. ¿Se entiende? Bueno, lo primero que yo menciono como herramientas que el Estado pone en favor del trabajador es una no poco importante, que es la herramienta del telegrama laboral gratuito que tienen todos los trabajadores. Es decir, la primera facilitación que el Estado pone en favor del trabajador es una norma, cuyo número ya les diré en un rato, que consagró la posibilidad de que el trabajador, a través del correo oficial, y esto escuchen, solo correo oficial, no los privados, si el trabajador quiere hacer eso a través de Andreani, de Oca, además, no lo va a poder hacer, y que le permite a ese trabajador poder mandar todas las cartas, documentos que él quiera mandar o telegramas sin costo alguno. La norma, no es necesario que me la digan, es la 24487 o la 23789, todas ellas establecen la posibilidad de tener el acceso a un telegrama gratuito y el trabajador con solo presentarse en el correo le dan un formulario de telegrama, lo tiene que llenar de puño y letra y ahí manda todas las intimaciones que él considere necesarias. Este es un tema no menor, no sé si ustedes habrán mandado alguna carta o documento en el último tiempo, pero cualquier carta no baja de los 4 o 5 mil pesos, y a veces que un trabajador para efectivizar su reclamo tenga que mandar 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y no me estoy exagerando con los números, es decir, que si el Estado no garantizara esto al trabajador, capaz que el trabajador tendría que ponerle de su bolsillo 20 mil pesos para poder efectuar las intimaciones que él necesita hacer. Entonces, esta es la primera herramienta que el Estado le da. Entonces, en nuestro caso teórico, este trabajador al cual lo despidieron y no le pagaron las indemnizaciones, va a ir al correo, va a redactar ese telegrama, que lo pueda hacer con o sin asesoramiento de abogado, lo ideal es que sea con asesoramiento del abogado, en donde le va a mandar una telegrama que diga, atento al despido que se me fuera comunicado el día tanto, intimo plazo 24 horas, abono, indemnizaciones por despido, preaviso, integración de mes, bueno, y lo que le quiera decir. Eso entonces lo manda a través de el correo argentino, no a través de los correos privados. Entonces, esa es la primera gran herramienta que el Estado pone a su disposición. Como les dije, un trabajador que está en esta situación, lo lógico es que vaya a un abogado. Cuando va el abogado seguramente va a ser el que le va a redactar ese telegrama, se lo va a poner por escrito y va a ser el trabajador el que lo tiene que mandar él en forma personal, escribiéndolo de puño y letra, mandándolo al correo. Paso siguiente. El paso siguiente que el Estado en general ha inventado es a través de la creación de la organización administrativa del Estado. Para que ustedes vayan viendo cómo es esto, sería lo que es la intervención de los ministerios de trabajo de la nación y de las provincias. Es decir, que la segunda herramienta que el Estado pone para que el trabajador haga efectivo su derecho, después de haber creado este tema del telegrama, es la del servicio que le da o que le brindan los ministerios de trabajo en distintos lugares del país. ¿Ustedes saben dónde está el Ministerio de Trabajo acá en la ciudad de San Nicolás? ¿Saben o no saben?
No, profe. ¿No? Bueno, en San Nicolás hay dos ministerios de trabajo que vamos a ver que cumplen funciones distintas. El primero de ellos está en calle Bolívar, casi Garibaldi, al lado de una panadería, donde ustedes cuando sean contadores van a ir mucho, por otras cosas, pero van a ir. Este es el Ministerio de Trabajo de la provincia, donde el delegado es el doctor Marcelo Herrera. Y después hay al lado de Carrefour, una oficina que no se ve, no se nota mucho, por calle Nación, es el Ministerio de Trabajo de la Nación, que cumple funciones distintas del Ministerio de Trabajo de la provincia, pero hay que tenerlas presentes. Bueno, al lugar en donde el trabajador que no cobró la indemnización debería ir a continuar con su reclamo es al Ministerio de Trabajo de la provincia, que es el primero que le mencioné, el de calle Bolívar, casi esquina Garibaldi. ¿Sí? Bien. Antes de seguir con esto, les tengo que hacer una muy rápida explicación de cómo nació este tema de la organización administrativa del trabajo. Hoy en día, ustedes todos sabrán de que a nivel nacional y a nivel provincial existe un ministerio que se llama Ministerio de Trabajo. Hay un Ministerio de Trabajo de la Nación y un Ministerio de Trabajo de la provincia. Así como existe hoy un Ministerio de Trabajo de la Nación, hay ministerios de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, este Ministerio de Trabajo, que todos ustedes creerán que es un Ministerio de Trabajo que siempre debería haber existido, no existió siempre. Por ejemplo, en la Argentina, desde 1853, que es donde existe el primer gobierno constitucional, que fue el de Urquiza, existían 170 años atrás ministerios que eran, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el de Salud, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía, pero en aquel entonces no existía Ministerio de Trabajo. Es decir, en 1853, como no había derecho laboral, como no había trabajadores, como no había comenzado el fenómeno del trabajo tal como lo conocemos hoy, no había necesidad de que existiera ministerio. Entonces, había eso que yo les dije. El Ministerio de Trabajo recién tiene su primera aparición como secretaría durante el gobierno militar anterior a la aparición del peronismo en la Argentina, que creo que fue allá por el año 1943. No me acuerdo el presidente de facto que había en aquel entonces, si era Farrell o Ramírez, alguno de ellos, que generó por primera vez lo que se conocía como Secretaría de Trabajo y Previsión. En esa Secretaría de Trabajo y Previsión fue ubicado para que estuviera a cargo eh, el general Perón. El general Perón, entonces, allá por el año 1943, fue colocado en esa secretaría y él tuvo una gestión, a ver, esperen un chiquitito, bueno, a ver, para completar sus apuntes. El gobierno donde se creó la Secretaría esta de Trabajo y Previsión fue lo de un presidente militar que se llamó Pedro Pablo Ramírez. Pedro Pablo Ramírez, entonces, 1943, era un presidente de facto, un presidente militar. Él lo ubica ahí a Juan Domingo Perón, que también era militar, que en aquel entonces era coronel, y lo pone a trabajar en esa Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Qué hizo Perón durante ese tiempo, durante ese gobierno no constitucional, un gobierno de facto? Bueno, fue vincularse mucho con los gremios de aquel entonces y él promovió el desarrollo del derecho laboral, ayudó mucho a los gremios a poder desarrollarse y a raíz de eso Perón generó una relación con el movimiento obrero, es decir, con el sindicalismo argentino y con los trabajadores, que le permitió adquirir una popularidad súper importante, ¿sí? Es ahí, podríamos decir, donde nace el partido político que es el Partido Justicialista, el peronismo. Es decir, gracias a la intervención de Perón en esa Secretaría de Trabajo y Previsión, es que, a ver, un segundito chicos, porque tengo 10 minutos más de, de Zoom, así que esperemos
cómo lo resuelvo. Bueno, vamos a hablar 10 minutos más. Hago una pregunta. ¿Cómo yo les podría pasar el link para seguir la reunión una hora más? ¿Dónde lo puedo pegar? ¿Creen que lo podré pegar? Bueno, a ver, espérenme, voy a trabajar en eso para poder seguir con la charla. Profe, Eh, y si lo pega en el chat antes que termine la reunión. por eso, eso es lo que voy a hacer ahora. Espérenme un segundito, dejo de hablar un instante. Sí. Profe, perdón, porque el de costos también usa Zoom y entramos en el mismo link. No sé si se podrá también. No sé cómo funciona porque no entiendo la aplicación. Sí, sí, yo lo que pasa es como no la puedo usar a la del teléfono, lo estoy creando en este momento por la computadora, y lo que ahora tengo que hacer es generar una nueva charla porque esta se termina. Espérenme un segundito. Acá está. Ya casi está, ¿no? Bueno, ya casi. Ahí les mandé el link, para ingresar a las 11. ¿Estamos? Confírmeme que me escuchan. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, sí, creo que se escucha. bárbaro. Bueno, entonces, como les decía, eh, este tema del Ministerio de Trabajo, dijimos de cómo y dónde apareció, y el porqué de la historia es que después, cuando en el año 45, Perón, después de toda una historieta con este tema el 17 de octubre y demás, él accede a la presidencia del país. Durante esta gestión del 45 se crea por primera vez el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ese Ministerio de Trabajo tiene más o menos las mismas funciones que tiene hoy, y al mismo tiempo de la aparición del Ministerio de Trabajo de la Nación, las provincias hicieron lo mismo, y cada una de las 24 provincias, que hoy existen, porque en la época de Perón había 17, creo, si por ejemplo Formosa, Chaco, La Pampa eran territorio nacional en una provincia, cada provincia fue generando su ministerio provincial. Entonces, a la par que existía y existe un Ministerio de Trabajo de la Nación, existen hoy ministerios de trabajo en cada una de las provincias de este bendito país. ¿Está? El punto es que la facultad, una facultad muy importante, que es la de resolver lo que son estos conflictos, como el que estamos hablando ahora, esto es, de saber cómo un trabajador tiene para poder cobrar una indemnización por despido, ese tema que es la resolución de un conflicto individual, que ya vamos a ver la clasificación de los conflictos. Había una disputa respecto de quién es el que lo tenía que resolver, si era el Ministerio de Trabajo de la Nación o el Ministerio de Trabajo de las provincias. Bueno, a partir del año 1983, de acuerdo entre nación y provincia, todos estos conflictos se resuelven en los ministerios de trabajo de las provincias. Es decir, que si este pobre tipo, al cual estamos trabajando con su caso, lo despidieron, no le pagaron y vive en la provincia de Buenos Aires, va a tener que ir al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
Si esta persona vivía y trabaja en Villa Constitución, va a tener que ir al Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. ¿Se entiende? Entonces, son las provincias las que entienden en la resolución de estos conflictos individuales. Mientras que la Nación se reservó otro tipo de facultades que después las vamos a ver. Entonces, segunda herramienta que el Estado puso a disposición de los trabajadores para poder defenderse son los ministerios de trabajo, tanto de provincia como de nación. ¿Sí? Entonces, por eso es que esta unidad 3 nos habla de la organización administrativa del trabajo, y ahora la que nosotros vamos a ver por tener nuestra sede en San Nicolás, los chicos de Rosario van a ver otra ley, es la ley 10.149. Esto anótenla, ley 10.149 de la provincia de Buenos Aires. El que esté con la compu, si puede, la googlea y la pone como para que se le haga un poquito más fácil la lectura. Bueno, ley 10.149. Esta ley 10.149 es la ley que regula la actividad en este caso, del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Esta ley tiene varias cuestiones y en su primera parte nos dice cuáles son las facultades que este ministerio provincial tiene. Son facultades que nosotros, cuando veamos la de la provincia, si ustedes agarran la ley de cualquier otra provincia, las redacciones van a ser las mismas. ¿Y cuáles son las facultades que estos ministerios tienen? Estos ministerios tienen, y vayan anotando, resolver los conflictos individuales de trabajo. Resolver los conflictos individuales de trabajo. También tiene como facultad resolver los conflictos colectivos de trabajo. Tercero, tiene la facultad de ejercer el control de la higiene y seguridad en las empresas de la provincia de Buenos Aires. Ejercer el control de la higiene y seguridad en el ámbito de las empresas de la provincia de Buenos Aires. Cuarto, ejercer el poder de policía para controlar el cumplimiento de las normas laborales también en la provincia de Buenos Aires. Quinto, brindar asesoramiento jurídico gratuito de carácter laboral. Sexto, encargarse de todo lo que tiene que ver con la emisión de lo que serían las planillas móviles de los libros de sueldos y jornales. Ahora les voy a explicar qué es cada una de estas cosas. Entonces, esa sexta facultad, que eso es lo que yo les dije, que es lo que va a motivar que ustedes vayan, ustedes o sus empleados, al Ministerio de Trabajo, es a buscar las planillas móviles del libro de sueldos y jornales. Así que empiezo por esto último para explicarlo a ustedes. ¿Te acuerdas que yo hace mucho tiempo atrás les dije que había un libro que todo empleador debía llevar, que era el libro de sueldos y jornales, que es el libro del artículo 52? Un libro que todo empleador debe tener y debe llevar. Bueno, eso antes era un libro, como el libro de IVA, que era un cuaderno que uno no podía arrancarle las hojas y demás. Bueno, ese cuaderno fue reemplazado por un cuaderno con hojas móviles.